nuestro diario vivir muchas veces podemos apreciar a través de nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo que nos encontramos ante muchos desafíos y que a menudo parecen insuperables. No obstante, el día de hoy recordaremos y declararemos una verdad fundamental que nos guía y nos sostiene, y es que en Cristo somos más que vencedores, tal como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, nos dice la palabra del Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tal como podemos observar a través de este poderoso versículo, el cual no solo nos asegura la victoria, sino que también subraya la fuente de nuestra fortaleza, el amor de Dios manifestado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, este amor es el que nos capacita para enfrentar y superar todo lo que nos ofrece el mundo, asegurando que ninguna adversidad pueda separarnos de la mano poderosa de Dios. El cristiano es un vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta esta victoria en nuestra vida diaria? Si leemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11, nos dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como podemos ver, aquí se nos insta a fortalecernos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, podemos notar que esta armadura divina es esencial para nuestra batalla diaria, permitiéndonos así permanecer firmes en la fe y victoriosos ante los desafíos que el mundo nos pueda ofrecer. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta es la esencia de nuestra victoria, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder de Dios es mayor que el de Satanás que está en el mundo y en los hombres del mundo que se encuentran bajo su potestad. Cabe resaltar también que del poder de Satanás procede el espíritu del anticristo. Entonces, a continuación, veremos las 7 claves bíblicas para vivir una vida victoriosa, inspirados y guiados por el amor inagotable de Dios y la victoria que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quizá muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿es posible vivir una vida victoriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es afirmativa, y si vemos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, nos dice la palabra del Señor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal como podemos observar, Dios nos creó para vivir una vida victoriosa, no para vivir una vida derrotada. Y es por ello que Dios muchas veces permite las pruebas en nuestras vidas para que vayamos siempre de gloria en gloria, formando de esta manera nuestro carácter espiritual. Asimismo, Dios nunca perderá nuestras batallas, y esto es debido a que nunca ha estado en el corazón de Dios que nosotros, como sus hijos, conozcamos una derrota. Por consiguiente, Dios no nos creó para vivir amargados, derrotados y sin esperanza. Los desiertos no son los lugares permanentes. Dios nunca introduce a alguien en el desierto para dejarlo ahí. Y es por ello que como verdaderos cristianos podemos declarar que en Cristo somos más que vencedores. Y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, nos dice la palabra del Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, a continuación, veamos el primer principio para vivir en victoria, y es aprender a ver a Dios aún en los momentos más difíciles. Poder ver el actuar de Dios aún en los momentos en los cuales no nos sentimos victoriosos.
Lo que marca la verdadera diferencia entre nosotros y el mundo es el modo de cómo enfrentamos los problemas, puesto que el mundo los enfrenta con el suicidio, las drogas, el alcohol, entre otros, mientras que nosotros como verdaderos cristianos le hacemos frente, y esto es porque tenemos la convicción de que nuestro Señor Jesucristo va siempre delante de nosotros como poderoso gigante. El profeta Jeremías lo declaró cerca de los 650 años antes de Cristo. En el libro de Jeremías capítulo 20 versículo 11 nos dice la palabra del Señor: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Un segundo principio para vivir en victoria es aprender a vivir contentos con lo que Dios nos da. Nosotros, como verdaderos cristianos, debemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos, con todo lo que Dios nos da. La palabra del Señor nos dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 7, nos dice la palabra del Señor: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Debemos tener presente que el gozo no depende de cómo estamos exteriormente, ya que nuestro gozo depende de cómo esté nuestra relación para con Dios. Por tanto, podemos estar pasando por la prueba más dura, mas sin embargo, como verdaderos cristianos, estar gozosos, tal como nos dice el profeta Habacuc en el libro de Habacuc capítulo 3 versículos del 17 al 18, nos dice la palabra del Señor: Aunque en la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es que, como verdaderos cristianos, es necesario que entendamos que el verdadero gozo depende de nuestra relación con Dios y no de cuán bien estemos. Nuestro verdadero gozo depende de cuán profunda sea nuestra relación con Dios. Es por esta razón que podemos decir que el gozo pertenece a la esfera del espiritual, del mismo modo que la felicidad pertenece al campo de los sentidos humanamente hablando. En la actualidad, existen muchas personas que no pueden disfrutar de lo que tienen, por el simple hecho de que están amargados por lo que no tienen. Y es que muchas veces las personas viven exigiéndole al Señor que les dé más y más. Es por ello que es necesario saber diferenciar entre la necesidad y los deseos. Por tanto, debemos aprender a vivir con lo que tenemos. Dios está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, Dios no está obligado a satisfacer nuestros deseos. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. Tengamos siempre presente que Dios está siempre en todo lo que tenemos. El antídoto para el amor al dinero es confiar siempre en Dios. Por tanto, el problema no radica en ganar más, sino en saber en qué gastar y aprender a vivir y administrar todo lo que Dios nos da. Ahora, un tercer principio para vivir en victoria es no conformarnos, pues debemos seguir teniendo metas en las cosas que hemos logrado para Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos del 13 al 14, nos dice la palabra del Señor: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Recordemos que Dios siempre nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por consiguiente, hay que estar gozosos con lo que tenemos, ya que Dios siempre cumplirá su propósito en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dijo claramente en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6, nos dice la palabra del Señor: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la vida hay constantes retos, puesto que todos los días existen metas para ser alcanzadas con la ayuda de Dios. El problema
radica cuando nosotros ponemos estas metas, siendo estas totalmente diferentes a lo que Dios en su soberana voluntad nos da. Ahora, un cuarto principio para vivir en victoria es despojarnos de todo afán. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7, nos dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal como podemos notar, hay gente que no puede llegar a ningún lado porque tiene su propia mente dividida entre lo que ve y la fe que tiene. Y es que es fácil paralizarnos cuando nos afanamos, y esto es debido a que perdemos la perspectiva de todas las cosas. Por tanto, tengamos siempre presente lo siguiente: Dios siempre está en control de todo. El enemigo muchas veces nos engaña, haciéndonos ver el problema más grande de lo que es en realidad. El enemigo nos suma factores. Todos los acontecimientos malos en un día, él lo va sumando, a fin de que perdamos la paz. No obstante, recordemos que Dios es nuestra paz verdadera. Y es que creemos que tener paz es estar tranquilo en un remanso. Sin embargo, la paz de Dios te dice que aunque haya conflicto, recordemos que Dios está en control de nuestras vidas. Por tanto, la paz verdadera se encuentra en saber que Dios tiene todo bajo control. Seguidamente, veremos un quinto principio para vivir en victoria, y es pensar siempre en lo bueno y alejar los malos pensamientos. El apóstol Pablo fue muy claro al decirlo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El que tiene una vida de victoria ve las situaciones venir y las ve como oportunidades para presenciar la gloria de Dios. Alejemos pues los malos pensamientos. El que tiene una vida en victoria no piensa en mal, piensa en bien. Los pensamientos negativos son inevitables, pero lo que no debemos hacer es agrandarlos, permitiendo al enemigo de este modo entrar en nuestra mente. Recházalos, repréndelos en el nombre de Jesús. Ahora, a continuación, veamos un sexto principio para vivir en victoria, y es para ver el resultado del propósito de Dios terminado. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una clave para tener una vida victoriosa es el gozo de ver el fruto de lo que sembramos, ver cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo no miró la cruz, sino la voluntad del Padre. Y es que muchas veces tenemos que pasar por situaciones muy difíciles. No obstante, el fruto que viene después de eso es nuestro galardón. Y es aquí donde veremos un séptimo y último principio para vivir en victoria, y es poner nuestra mirada en el galardón. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 26, nos dice la palabra del Señor: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nada es más importante que tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Dejemos todo lo que es de la tierra en la tierra y pongamos nuestra mirada en el cielo. Asimismo, debemos tener presente que es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de las riquezas de este mundo. Como conclusión, recordemos que la fe nos ayuda a ver más allá y a poner nuestra mirada en el galardón que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Como verdaderos cristianos, es nuestra responsabilidad tener y llevar una vida de victoria,
puesto que somos luz y ejemplo a seguir para todo este mundo que necesita desesperadamente de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Gracias por recordarnos que en usted somos más que vencedores. Ayúdanos a caminar cada día fortalecidos por su amor y guiados por su Santo Espíritu. Que su paz gobierne nuestros corazones y su victoria se manifieste en cada área de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.